¿Está México peor que Venezuela? ¡Patrañas! México, hablando, o sea, el país más violento del planeta. México tiene una tasa de 23 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Pero hay naciones con tasas más elevadas y la de Venezuela es mucho mayor, 4 veces más que la de México. El nivel de violencia en México es inaceptable, pero nuestro país dista mucho de ser el más violento del mundo. Ese lugar corresponde, indiscutiblemente, a Venezuela. No ha habido crecimiento económico, no se han generado empleos. ¿Está mejor la gente en Venezuela que en México, Gerardo? Yo creo que sí. Creo que empleo anda así. Los empresarios se quejan, pero te lo digo de otra manera. ¿Estás de acuerdo? Están abiertos los comercios, los restaurantes, sí. La actividad. La economía de México ha tenido un moderado crecimiento, pero para 2018 la economía mexicana tendrá un tamaño 15% mayor al que tenía en 2013. En Venezuela, por el contrario, la economía lejos de crecer se ha contraído. Al finalizar 2018 la economía venezolana tendrá un tamaño de casi la mitad de apenas hace 5 años. Los economistas coinciden en que, en un siglo, ningún país, donde no hay guerra abierta, ha sufrido tal destrucción de su economía como Venezuela. México ha tenido en los últimos tiempos un crecimiento de la tasa de inflación del 4% anual, en promedio. En Venezuela la inflación ha sido mucho mayor, pero en los últimos años ha alcanzado niveles casi nunca antes vistos en el mundo. En 2018 la inflación habrá crecido en un 13.000%, 3.000 veces más a cómo se prevé crecerá la inflación en México. El socialismo en Venezuela ha devastado la economía. De las 800.000 empresas que había en 1998, solo la cuarta parte ha sobrevivido. En México, por el contrario, hoy hay más del doble de empresas que había en 1998. Consecuentemente, el desempleo en Venezuela se ha disparado. Mientras que en México solo el 3% de las personas dispuestas a trabajar no tiene empleo, en Venezuela se trata de la cuarta parte de la fuerza laboral. En Venezuela es falso que el pueblo esté comiendo de los basureros. Si no hay comida, ¿qué van a comer en los basureros? ¿Papel? ¿Plástico? No, Noroña, la gente no come plástico, sino lo que desechan tu amo Maduro y los del Partido Socialista en el poder. No somos uno, ni dos, ni cuatro, somos miles que estamos en la calle buscando para comer, sobrevivir. Personas que nos están viendo en este momento, si es verdad o mentira, es un montaje que estamos pagando. No es montaje, tampoco están pagando, es la realidad, viviendo en realidad, porque esto lo que quería es que un cambio de gobierno, esto es mentira, un cambio del infierno. Lo que estamos viendo ahorita no son niños en situación de calle, estamos viendo familias en situación de calle. Según el último estudio de la organización Cáritas de Venezuela, 35,5% es el total de niños pobres de 0 a 5 años que presenta alguna forma de desnutrición, mientras que el 41% sale a mendigar comida o buscar alimentos, en el peor de los casos, en la basura. La encuesta sobre las condiciones de vida realizada por las principales universidades del país reveló que el 87% de hogares viven en la pobreza y de esos el 61.2% en la pobreza extrema. Frente a una pobreza que afecta al 87% de los habitantes en Venezuela, en México la tasa es casi 4 veces menor, del 23%. En caso de Venezuela, no sé, 50, 60 muertos. Pero en nuestro país, sí, tenemos 50, 60 muertos por semana. Quien critica la violación a los derechos humanos en Venezuela, pero se niega a ver la realidad en México, es un hipócrita. Desde el 1 de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto tomó posición como presidente de la República, se han reprimido a todas las marchas de los jóvenes en la Ciudad de México y en todo el país. Esta patraña ni siquiera López se ha atrevido a decirla. En México hay unas 20.000 manifestaciones por año, que se realizan en absoluta libertad. En toda nación libre y democrática la fuerza se usa solo ante actos de violencia y en México se aplica el mismo principio.
Pero incluso en México las manifestaciones violentas se toleran con mucha más frecuencia, como no se observa en casi ningún país del mundo. Mr. President, the human rights situation in Venezuela is deeply alarming. Also deeply alarmed by the possibility that crimes against humanity have been committed. My office has also received credible reports of hundreds of extrajudicial killings in recent years, both during protests and security operations. ¿Mejor aquí la democracia que la nuestra? Sí, sí, sin duda. No. Este domingo, el régimen de Nicolás Maduro ha decidido de manera ilegal convocar a los venezolanos a una elección viciada de nulidad, sin potestad constitucional para hacerlo. El régimen de Maduro estableció las reglas para la elección de los miembros de una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. El encargado de implementar este proceso fraudulento es el Consejo Nacional Electoral. Este es el mismo Consejo Electoral que desconoció la voluntad del pueblo de convocar a un referéndum revocatorio. Queremos hacerle un favor a Venezuela. Tenemos en México que construir un camino diferente, como en Venezuela, donde nadie sufra por carencias económicas. ¿Quieres esto para México? Nosotros tampoco.